Bueno, hoy tenemos entonces el primer encuentro con Caro, que Caro de Somos Ubia, después los invito a encontrar en Instagram su perfil para ver un poco más en profundidad, porque la verdad que es súper nutritivo y muy amplio todo lo que abarca más allá del método sintotérmico, que es un poco lo que vamos a estar viendo en estos 4 encuentros en total. Porque si vemos la salud reproductiva, como para que se entienda, porque es más allá de eso, abarca absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Así que un poco la idea es que lo que ven acá no se queden solo con esto, sino que si tienen ganas, ella también ofrece espacios de aprendizaje que igual son súper nutritivos. Así que, bueno, Caro, si querés presentarte vos también. Dale, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla mientras les digo buenos días a todas y todos. ¿Ahí se ve bien? Bueno, primero re contenta de estar acá. Gracias, Ali, por la invitación. Me pareció una re linda oportunidad para también compartir esta data con mucha gente. Y aparte de compartir la data, empezar así un proceso de registro, ustedes que están muchas en, así como aplicando los protocolos y las terapéuticas, también como utilizar esta gráfica que vamos a aprender a confeccionar como monitoreo de la salud. Eh, y también como van a ver, como regalo hacia ustedes mismas, como herramienta de conexión con sus ciclos, de amor propio total, de confianza en su cuerpo. Abarca, ahí como decía Ali, un montón de cosas. La fertilidad y el registro de la fertilidad también abre preguntas que no hemos abordado hasta hoy porque han sido, como digo siempre, enterradas debajo de blisters de pastillas y cajas anticonceptivas, entonces hoy estamos como entrando en una nueva también etapa en cuanto a salud reproductiva, vínculos, sintonía, que bueno, el método un poco también abre las puertas a charlas, ¿no? Entre hombres y mujeres, abre la charla sobre cómo es la relación sexual, sobre la responsabilidad de la reproducción compartida y un montón de cosas muy hermosas. Así que muy feliz de estar acá compartiendo esto con muchas personas. Vamos a tener 4 encuentros, como decía Ali. Este es como uno introductorio que es bastante profundo también, pero es como info que vamos a ir repitiendo a lo largo de el proceso también de aprendizaje y de revisión de gráficas. Vamos a tener una clase que va a ser toda sobre cómo confeccionar la gráfica, una forma bastante general de hacerlo, porque hay varias como corrientes del método o de registro de los biomarcadores, se llaman indicadores de la ovulación. Hay varias formas de hacerlo y voy a enseñar una bastante general, y después vamos a tener como 2 encuentros de revisión, resolución de dudas, porque es muy importante que una cosa es ver la teoría y después otra cosa es lo que está pasando en tu cuerpo, aprender del ciclo versus tu ciclo. Todo ese conocimiento lo vamos adquiriendo en las revisiones de gráficas, en el análisis del ciclo, de los biomarcadores. Así que tenemos eso, un encuentro teórico y 2 encuentros que son más de revisión y repaso, donde cosechamos toda esa data. Em, un poquito sobre mí. Estoy en Mendoza, soy de Buenos Aires, pero vivo en Mendoza hace 5 años. Esta es mi hija Frida, que tiene 9 ahora. Y bueno, tengo como formación en varios de estos métodos, sistemas de registro, que no son nuevos, son bastante como viejos, bueno, relativamente viejos, a la par de la pastilla anticonceptiva y todo ese tipo de tecnología también se hicieron todos estos descubrimientos que vamos a ver. Em, pero bueno, aunque eso, como que el mundo estaba más preparado para otro tipo de sistema anticonceptivo que estos y quedaron un poco enterrados debajo de, bueno, dogmas o también como, eh, sí, como moralidad y religiosidad o como ideas, ¿no? Como quedaron ahí como medio desterrados, como que estos métodos no son para difusión general y bueno, eso también lo vamos a ir como desmenuzando a lo largo de la práctica del registro.
pero me daba mucha intriga conocer diferentes sistemas de registro, a ver qué tenían en común y en qué se diferenciaban, ¿no? Y bueno, la fertilidad funciona de una manera, como una vez escuché decir a Ali, ¿no? Como la salud es una. Y entonces todas esas como escuelas o corrientes de registro se amoldan a la ciencia, lo que ya se conoce, entonces son muy parecidos, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar de mí? Estoy acá como presentando este tema, pero también estoy como asistente del curso, como aprendiz, acá tomando mi infusión de frambuesa, manzanilla, ortiga, con mis propios desafíos de salud. No me las sé todas, no soy experta en método sintotérmico, pero hay un montón de la salud de la fertilidad que soy estudiante y ojalá nunca pierda también esa, como esa perspectiva del tema, ¿no? Nunca se termina. Hay algo también medio misterioso de la fertilidad que es muy interesante. Y bueno, ustedes van a hacer también un gran experimento muy copado, porque nunca le he enseñado a tanta gente al mismo tiempo y están en un proceso de salud ustedes ya, así que va a ser muy interesante lo que cosechemos ahí de esa información, de esos registros. Si tienen dudas, preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat. Yo no lo tengo abierto ahora, pero cuando la clase termine, igual lo voy a dejar por atrás, en el fondo, porque me gusta. Em, Eso. Y si hay alguna así como muy relevante, quizás Ali o quien asista me puede decir, che, esa. Voy a dejar por ahí el chat. Bueno, ¿qué entendemos por fertilidad cuando escuchamos fertilidad? Ayer quería poner como unas capturas de Google, porque escribís en Google fertilidad y aparecen test de embarazo, panzas, lo cual está muy bien, sí, tiene que ver con la reproducción, pero también, o sea, sacando un poco a la fertilidad de solamente lo que es salud reproductiva, es la forma en que durante un gran tramo de nuestra vida las mujeres fabricamos hormonas sexuales, ¿sí? También es un indicador de que el cerebro y los ovarios de este eje se está comunicando sin interrupciones y obviamente este conocimiento sobre la fertilidad nos permite elegir conscientemente cuándo queremos paternar o maternar, cuándo queremos posponerlo y cuándo es un buen momento, ¿no? Que sería re interesante aprender sobre fertilidad o sobre gestión de la fertilidad cuando tenemos esa maduración sexual en la pubertad, ¿no? Para poder planificar mi vida fértil, básicamente, ¿no? Que es algo que hoy no tenemos en cuenta. Estuvimos muy enfocados en prevención del embarazo mucho tiempo, mucha tecnología y desarrollo fue hacia ahí, y ahora se abrió esta otra gran puerta de investigación que es, bueno, la tecnología reproductiva, ¿no? Pero en el medio bueno, la investigación sobre el ciclo menstrual, que va ahí como medio truncada, este concepto de tener soberanía reproductiva, ¿no? De poder elegir en qué ciclo quiero gestar o no quiero gestar y planificar, ¿no? Mi familia, o bueno, esa palabra también está medio en, ya sé que hay gente que tiene problemas con la planificación familiar, pero bueno, planificar cuántos hijos y si quiero tener hijos, ¿no? También nos hemos perdido un gran tramo de comprensión de salud de la mujer en todos esos años fértiles. Hay un montón de data que no sabemos porque no se ha investigado. Y también como es un signo vital, nos ayuda con la prevención y detección temprana de ciertas patologías, ¿no? O desbalances. Y bueno, es un tema que está también muy en boga hoy por esto, que me lo salté, pero ahí volvemos. Eh, lo pongo como ejemplo disparador para la clase de hoy, pero esto ya viene en descenso desde los años 60 que viene cayendo la tasa de natalidad, pero esto ha sido plantea una pregunta interesante que es que que está cambiando la sociedad, la forma de la sociedad y en un futuro no muy lejano vamos a ser mucha más gente adulta y vieja que seres nuevos y infantes y jóvenes, ¿no? Lo cual es interesante como verlo suceder y reestructurarnos como sociedad también, porque bueno, esto va a impactar
políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que va a haber más cuidado hacia más recursos, todo hacia los más grandes de la sociedad y quizás no tanta mirada hacia a los más chicos. O sea, es un dato interesante esto que nos aporta la epidemiología o, bueno, estos números, ¿no? Eh, pero bueno, también la fertilidad siempre ha sido como asociada a la reproducción y eso, ¿no? Por eso un poco nos quedamos acá en esto que hemos perdido, ¿no? Porque siempre hemos visto a la fertilidad en igual reproducción o cantidad de bebés, ¿no? Cuando en realidad, o sea, preocuparte por tu fertilidad, registrar tu ciclo, conocer tu ovulación es más un acto de amor propio y de soberanía también que solamente tener o no tener bebés, ¿no? Esto, como dice acá Geraldine Matus, que es la directora de una escuela de instructoras de Canadá que se llama Justice, que dice, ¿no? Que cuando solo nos preocupamos por la fertilidad en cuanto a tener un bebé, y medio que o como objetivizamos la cosa, ¿no? Nos convertimos en objetos y perdemos toda la otra riqueza, ¿no? Que nos puede aportar este conocimiento. Autonomía y soberanía sobre mi capacidad reproductiva, que esto parece como, parecen palabras lindas, pero es muy poderoso tener el conocimiento y decir, bueno, en este ciclo quiero buscar un embarazo, o en este ciclo no, quiero posponerlo hasta estar como preparada. Entonces, la planificación o lo que a mí me gusta llamar la preconcepción, que siempre ha sido como algo no muy visto, no hay mucho recurso, ni gasto público, ni atención, ¿no? En cuanto a la preconcepción, y es todo la preparación para el embarazo. Entonces, eso, como la fertilidad también es como allanar el terrenito, como nutrir mi salud para cuando desee, bueno, y si lo deseo, decidirlo con conciencia, ¿no? O no, o decidir que no también. Eh, Eso es una gran parte también de lo que me remotiva para que esta info se difunda. Eh, Detección de desequilibrios puede ser un gran sistema de monitoreo de la salud y de la salud reproductiva en general, ¿no? Bueno, un poco llegamos hasta acá. Yo siempre menciono que no sabemos nada de fertilidad, ni de ciclicidad, ni de ciclo menstrual, un poco porque venimos de este paradigma medio aristotélico de que la mujer es un hombre pequeño o un hombre al revés, un hombre invertido, ¿no? No sé si han escuchado eso. Entonces, bueno, como que no se estudia, siempre se estudia al modelo masculino o mujeres que tienen la fertilidad anulada, que están tomando anticonceptivos. Eh, un poco venimos de esa visión de la mujer hasta que se descubre un poco el sistema endocrino y ahí es como, no somos iguales, somos como, hay diferencias sexuales en absolutamente todos los tejidos del cuerpo y respondemos a la salud de una manera distinta y a la enfermedad de una manera distinta. Y bueno, esto recién lo estamos empezando a comprender, o sea, hasta la otra vez veía un reel de que recién este año se han hecho las primeras pruebas de cinturones de seguridad en dummies que eran mujeres o que tenían fisiología de mujer, o sea, hasta el cinturón de seguridad no ha sido diseñado para mujeres. Y así un montón de ejemplos les puedo dar. Recién el año pasado se empezaron a probar, testear productos de gestión menstrual con sangre real, con sangre menstrual. Hay un montón de ejemplos. Así, un gran libro que habla de esto es el de Caroline Criado Pérez, que yo les voy a pasar una listita de libros recomendados si quieren, que habla de, bueno, las mujeres invisibles para la medicina, ¿no? Y también Carme Valls tiene un libro que se llama Mujeres Invisibles, que habla exactamente de esto, ¿no? Que también nos deja en esto, como con un montón de tecnología y un montón de cositas que se nos ofrecen y estudios y chequeos y que el PAP y todo como, ¿no? Como la visita ginecológica de todos los años. Eh, un poco venimos de eso, del no saber nada, a ahora el exceso de salud y de opciones para gestionar un montón de cosas que nos dejan, bueno, esto, ¿no? Más propensas a todo esto que menciono acá. Y algo que se perdió en el medio de todo ese, de ese ruido es la importancia de la ovulación
que sí es importante para la reproducción, pero también es lo que refleja, ¿no? La ovulación regular refleja ese equilibrio hormonal entre estrógeno y progesterona, que esto se puede ver en las gráficas. Podemos detectar endometriosis, SOP, disfunciones de la ovulación varias a través de si la ovulación es regular o no y cómo se está dando. La progesterona protege a los huesos, esto también es algo que se sabe hace poco, pero tiene una incidencia en la producción de osteoblastos, así que también nos protege la salud ósea, la salud cardiovascular, también las hormonas ováricas son cardioprotectoras. Y obviamente nuestra salud mental, la progesterona es como una hormona antiestrés, una hormona relajante de la calma, y tanto estrógeno como progesterona, como otras hormonas involucradas en la ovulación, tienen efectos en nuestro estado anímico, en nuestra salud mental. Em, Esto ya lo decía Sherilyn Pryor, que es una profesora de endocrinología de Canadá, que tiene un centro que se llama SEMCOR, que se estudia la ovulación directamente y lo hacen a través del registro de los biomarcadores, que es lo que también utiliza el método sintotérmico, ¿no? Señales que se conocen como indicadores de la ovulación para luego evaluar patrones en esos ciclos y confirmar si la ovulación está siendo irregular o no. Ella teoriza de que todos los años que pasamos ignorando nuestros ciclos menstruales, nuestras irregularidades, nuestras fases lúteas cortas, nuestras anovulaciones quizás, son como la explicación de por qué las mujeres somos grupo de riesgo a estas tres enfermedades al llegar a la menopausia, ¿no? La osteoporosis, la enfermedad cardiovascular o el cáncer de mama, y también por qué te dan la pastilla de calcio, por qué te recomiendan la mamografía una vez al año, eh, ¿no? Como cuando llegamos a esa edad. O la pastillita para la presión, también muy común en menopausia. Ella teoriza que es por esto, por no prestarle atención a lo que se llaman disfunciones de la ovulación, eh, que tienen su explicación fisiológica, todas, porque el ciclo es esto, es como la ovulación es un síntoma como un signo vital, como si fuese la fiebre o la frecuencia cardíaca, ¿no? Está avisando, el ciclo irregular ya está avisando que hay algo en el eje hormonal, por lo general, o también metabólico, ¿no? Ahora está todo entrelazado también, que necesita revisión, que necesita ser detectado, tomado en serio, investigado, tratado. Eh, Hay un concepto que explica esto muy bien, que es este concepto del continuo ovárico, que es como la forma que tiene el ovario de su vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. No hay actividad ovulatoria en la niñez, ¿sí? Pero el registro del ciclo podría ayudar a detectar pubertad precoz, por ejemplo, ¿no? Esas primeras ovulaciones que quizás sean tempranas o no, o monitorear la transición entre la infancia a la adolescencia. Durante todos nuestros años reproductivos, eh, después de esa transición, el ovario va a empezar a quizás tener fases foliculares con estrógeno fluctuante que todavía quizás no desencadenan la ovulación hasta que lo logran, y esa comunicación cerebro-ovario luego se regulariza y no nos quedamos en un ciclo ovulatorio completamente fértil, que significa estrógeno y progesterona como en balance, fases que se compensan, un endometrio que secreta, la posibilidad de una implantación, ¿no? Todo esto. Eh, y después, en la transición hacia la menopausia, va a suceder lo mismo para hacia atrás. Va a haber un periodo de irregularidad, que es parte de esto, del ovario, digamos, retrocediendo, ¿sí? Dejando de comunicarse con el cerebro hasta que deja de haber actividad ovulatoria, ¿sí? Este concepto del continuo ovárico está muy bueno porque explica un poco, eh, o despatologiza también un montón de formas de ciclo que son distintas a las que se conocen convencionalmente, 28 días con ovulación al día 14, que no todas tenemos ese tipo de ciclo. Y también da algunas explicaciones a por qué puede variar
¿Por qué puede ser que estemos por ahí en nuestra etapa de fertilidad, de nuestros años fértiles, y no estemos ciclando regularmente, estemos como unos pasos más atrás de este continuo, ¿no? Que bueno, pueden ser como por embarazo, por lactancia, por menopausia, pueden ser genéticas, que ahí Ali también sabe un montón. Puede ser estrés, abnormalidades endocrinas o condiciones metabólicas o nutricionales, que para mí entran todas dentro de lo que es el paraguas del estrés, ¿no? No comer suficiente, deficiencias puntuales o exceso de, no dormir suficiente, ansiedad, trabajo, o sea, estrés emocional y presión social, mala digestión, patógenos, todo eso entra dentro del abanico del estrés, es un estresor y obviamente el cuerpo va a preferir lidiar con esto primero y mantenerte a vos con vida, que es la prioridad, antes de que ovules, ¿no? Pues también es un sensa, tu cuerpo va sensando que a través de las hormonas, justamente lo que explicaba Ali en las primeras clases, que, que el territorio o el lugar en donde estás no es peligroso, entonces como, ok, vamos a ovular regularmente. A eso nos referimos con que la ovulación regular es un síntoma de que, primero, que te sentís bien y segundo, de que el entorno no es muy amenazante y puede propiciar la reproducción, ¿no? También algunas drogas, enfermedad crónica y autoinmune también, que está muy entrelazada con estas, ¿no? Y algunos tumores. Todo eso nos va llevando de ovulación a... Pasamos por toda la disfunción ovulatoria, que es cuando el ciclo empieza a retroceder así, hasta no ovular directamente. ¿Cómo volvemos, ¿no? ¿Cómo ayudamos, nutrimos a la ovulación? Bueno, terapia varias, somáticas, psicológicas, ¿sí? Como revisar nuestros comportamientos, cambios de estilo de vida. Si hay alguna patología, ya hay un diagnóstico de algo, bueno, es ir ahí, ¿sí? Mejorando esa condición va a mejorar la ovulación y obviamente siempre haciendo medicina centrada en la persona, ¿no? No recomendando nada así como a nivel general, porque cada persona es única. Em, y en realidad no es tanto infertilidad o anovulación infertilidad, es como una condición de subfertilidad. La infertilidad no existe en realidad y es un síntoma, no es un diagnóstico médico, ¿no? Hay muchas personas que se van de un consultorio con ese diagnóstico cuando en realidad es un síntoma, algo a revisar, ¿sí? Que puede ser algunas de estas causas. Eso sería medicina de la mujer tomada en serio, ¿no? Y aparte esta mirada también, este olvido a la preparación, este trabajo tan importante de preconcepción, que estaría bueno que como sociedad también nos pongamos, apoyemos esas personas que sí desean, ¿no? Tener hijos. Como leía el otro día que esta noticia de la tasa de la natalidad, bueno, empecé como a investigar un montón, a hablar con mucha gente y quizás no necesitamos más embarazos, sino más embarazos como deseados, conscientes, personas que sí quieran asumir el rol y maternar, paternar, ¿no? Eh, ese pensar en si quiero, para mí todo eso es preconcepción, que es algo que debe empezar desde que tenemos capacidad reproductiva, ya registrar nuestros ciclos, entrar en contacto con nuestra ovulación, con esta capacidad reproductiva, ¿no? Y, y decidir conscientemente. Eh, pero bueno, si han recibido alguna vez este diagnóstico de infertilidad, esto, ¿no? Como ni infértil ni rota, estás pregestando básicamente, que es esto, como dice esta mujer, ¿no? Como literalmente sacar partes de adentro tuyo para que entre un hijo, es como cavar un pozo literal y hacer espacio adentro. Por eso el trabajo de la preconcepción es tan poderoso y tan transformador. Y si están en esa, les recomiendo que se permitan que la preconcepción les transforme también eh, para la llegada de un hijo. Y bueno, que la ovulación es un signo vital no es algo que inventé yo ni que digo yo, ya desde el 2015 se empieza a hablar de ovulación regular, de menstruación, de dolor menstrual en los consultorios médicos con más seriedad, a partir de este comunicado de la Escuela Americana, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que hizo como una gran conferencia, hablaron muchas personas
que se dedicaban a la salud reproductiva, a salud de la mujer, a fertilidad y bueno, terminan como concluyendo que si sos médico clínico y recibís adolescentes en el consultorio, que es necesario ya que aparte de tomarle los signos vitales, le hagas preguntas sobre cómo son sus ciclos, cómo son sus menstruaciones, si está sangrando, si son regulares, si tiene dolor. Esto parece básico, pero es muy nuevo, ¿no? Em, si está produciendo hormonas sexuales, ¿no? También está todo ese tema de que recibimos las menarquías o sí, le damos la bienvenida con esta frase de, bueno, ahora puedes ser mamá, ¿no? Y por ahí a los 12 13 años no querés ser mamá, es como un bajón recibirlo así. Cuando en realidad otra mirada podría ser, bueno, ahora vas a fabricar huesos más grandes, vas a tener más conexiones neuronales, no sé si recuerdan sus pubertades, pero te haces mejor en, como en los deportes, en lo que es rendimiento físico, por justamente el estrógeno que empieza a circular y la testosterona, y también te empieza a interesar, no sé, quizás la lectura o algún hobby específico, ¿no? Como que eh, esa mirada sobre la pubertad, sobre el poder que tienen estas hormonas, que son muy visibles a nivel corporal, nos afectan mucho tanto estado de ánimo como cuerpo, sería más lindo, ¿no? Como recibir esas primeras ovulaciones con esta información de que ahora tenés como hormonas sexuales que te van a ayudar en tu crecimiento fisiológico y personal. Y bueno, estos son los signos vitales que conocemos, ¿no? Y pongo ahí a la fertilidad porque es un indicador personal y como sociedad también, que es lo que está pasando, quizás. Bueno, sí, es un factor de lo que está pasando, porque cada vez nos cuesta más ovular o fabricar, ¿no? También los espermatozoides por mililitro y niveles de progesterona, esos valores van bajando año tras año. Y bueno, se ha modificado eso, como la sociedad, obviamente tenemos ahora menos hijos, tenemos más periodos de ovulación y de menstruación que nuestras ancestras, que tenían más hijos, pero también más espaciados, había más apoyo, más sostén de la tribu para la crianza, había más periodo de lactancia. No, me estoy yendo como muy, así como bien atrás, tipo nuestras ancestras cazadoras recolectoras, ¿no? Y hoy en día, bueno, es como que ovulamos y menstruamos mucho más que esas ancestras nuestras, ¿no? Entonces requiere más atención el ciclo, un enfoque también nutricional y de revisión de la vida para ver si es propicia para la reproducción también, ¿no? Como que es un barómetro social también un poco la fertilidad. Y bueno, esto un poco se desprende de esta visión aristotélica y también de los inicios de la ginecología y la obstetricia que vienen más que nada de la cirugía, ¿no? De sacar, quitar, remover. Por eso también cuando nos acercamos al consultorio médico con alguna irregularidad en el ciclo o molestia, lo que más nos recomiendan es la pastilla anticonceptiva, un poquito por los orígenes. No me voy a detener mucho en esto, pero viene de, la ginecología nace de la cirugía más que nada. De hecho, en el 1960 los obstetras se mezclan, digamos, con la obstetricia y la ginecología se mezclan para que los obstetras tengan formación quirúrgica, porque tenían más formación quirúrgica los ginecólogos de sacar ovarios que los mismos obstetras. Así que no es sorprendente, ¿no? Que vayamos al consultorio y no sepan nada. Y también que nosotras no sepamos nada de nuestro ciclo. Por eso es como tan zarpado cuando vas con información de tu ovulación y ya desde otro lado, ¿no? Eh, es esto. La pastilla anticonceptiva es una versión moderna de lo que se hacía al inicio de toda la cosa, que era remover el ovario, ¿no? Cualquier irregularidad o molestia era sacar ovarios. Hoy también se sacan muchos úteros, por eso es la segunda cirugía más común y un poco por esta explicación de que viene de la cirugía, ¿no? No lo hacemos de manera quirúrgica hoy, pero sí lo hacemos de manera química, con la anticoncepción hormonal, que acá también hay un poquito de historia, no me voy a detener mucho, pero tiene como una historia poco ética, por decirlo de una manera.
medio eugenésica ahí, como en sus orígenes. Medio, bueno, también en el proceso de desarrollo de la píldora anticonceptiva, la anticoncepción era ilegal, ¿no? También está todo eso. O sea, había que tener un certificado de casamiento para comprar un preservativo. Entonces, toda esa coyuntura hizo que, más el marketing, hizo que la píldora sea el medicamento que fue, ¿no? Y que es hoy. Eh, que un poco, o sea, sí, tuvo sus grandes ventajas y también fue un bajón en cuanto a que perdimos esto, todo el conocimiento del ciclo, toda la gestión de la fertilidad de manera manual, por no decirle natural, que ya está muy trillado, ¿no? De manera analógica, o sea, que vos sepas gestionar si querés, o sea, cómo tener un hijo o cómo prevenirlo es algo innato que vos tenés adentro, por haber nacido en este mundo es un derecho que vos tenés de decidir eso, ¿no? Como un derecho natural. Y ese conocimiento, bueno, quedó enterrado debajo de estos productos farmacéuticos que es mucho más fácil ir a comprar que aprender a gestionar tu fertilidad y hacerte cargo de tu fertilidad, ¿no? O sea, también tiene todo ese tema. Bueno, no solo cicla el útero, cicla todo el cuerpo. En nuestros años fértiles la ovulación y estas hormonas sexuales tienen un impacto en un montón de tejidos. Hay receptores de estrógeno, creo que no hay un tejido en el cuerpo que no tenga receptor de estrógeno, si no me equivoco. Em, todo, todo. Y está bueno empezar a entender que somos como un metabolismo en la fase folicular, en la primera fase del ciclo, antes de ovular, y uno un poquito distinto después de ovular, ¿sí? Como para ir teniendo, bueno, como primer acercamiento, ¿no? A lo que es la ciclicidad y el conocimiento de la ciclicidad en el cotidiano. Esto lo podemos hacer con un registro de nuestros días, de nuestras emociones. El método sintotérmico va un poquito más profundo porque ya va a la ovulación. Entonces sabes cuando pasaste de folicular a lútea, pues sabes cuando ya ovulaste. eh, y eso ayuda un poco no sé, como a prepararte, a darte lo que necesitas, a escucharte, ¿no? Hay tanta información afuera que una herramienta para anclarte un poquito en tu fisiología está bueno. Bueno, este concepto hoy que está tan de moda, el cycle syncing, ¿no? Que yo, por un lado, celebro que estemos tomando en cuenta el ciclo menstrual para el diseño de nuestras vidas, siempre que no nos vayamos como al lado de, bueno, para ser más eficientes, que también está, ¿no? Como para sacarle más provecho a la fase lútea y a la fase folicular, siempre con esa visión medio extractivista del cuerpo que tenemos, pero sí es real que tenemos ciclos y que son importantes y que está bueno que tengamos conciencia de que tenemos al menos estas dos fases en donde el metabolismo va a ser un poco distinto, ¿no? Metabolismo de la glucosa, de la insulina, de neurotransmisores, todo, todo. Abunda esta información. Seguramente han abrido Instagram alguna vez y como, ¿qué? Eh, que está buenísimo, pero tenés que conocer tu ciclo para poder aplicar esas cosas o poder entender, ¿no? Si esto que dice tal persona a mí me hace bien. Y después tener también como conciencia y monitorear a ver si esto en tu cuerpo eh, como aterriza bien, ¿no? También, porque se dicen muchas cosas de la ciclicidad, como que en ovulación estamos recontraenérgicas, pero si tenés un exceso estrogénico te vas a sentir bastante mal en ovulación. Entonces también están esas realidades, ¿no? Que son más personales, pero sincronizar nuestros hábitos con nuestros ciclos está bueno, pero está bueno hacerlo con nuestros ciclos reales, no como con una app que te predice, que te dice que tu ciclo dura 28, entonces más o menos le calcula ovulación en el medio y te predice que vas a menstruar y te predice que vas a ovular. Eso, bueno, nos saca un poco del cuerpo también, no es fiel a lo que está ocurriendo adentro. Y bueno, eso, como una app nunca vas a ver cuándo ovulaste si vos no introducís la información de los indicadores de la ovulación en esa app, ¿no? Básicamente. Eh, Así que un poco para mencionar esta práctica que está como muy charlada hoy en día o muy mencionada en varios lados, que está buena, pero con el conocimiento real de tus biomarcadores está mejor. Eh,
Y bueno, ¿cómo sabes en qué fase te encontrás? Acá hay no sé si saben. Bueno, primero saben en qué día del ciclo están, quienes tengan ciclos. Está bueno empezar a traer más al presente, ¿no? En qué día del ciclo estoy, como qué día es hoy, hoy es viernes y estoy en día 3 del ciclo. Es como, hay dos calendarios, ¿no? Como adentro mío en este momento, o dos ritmos. Eh, o qué hora es, ¿no? Bueno, es como un poco saber también en qué día del ciclo te encontrás. Es necesario saberlo, tenerlo presente. Y si tenemos sangrados menstruales, bueno, más o menos tenemos como una manera de conectar con este ritmo, pero como la menstruación es por definición también y por fisiológicamente el resultado del proceso ovulatorio, no me dice mucho. No es un dato menor la regularidad de tus sangrados, o sea, cuántos días dura tu ciclo y cada qué frecuencia viene. No es un dato menor, pero no es lo que indica la salud de la ovulación tampoco. Acá hay un pequeño estudio de 206 mujeres que, estudiando la ovulación, el 77% de ellas tenían ciclos ovulatorios, ellas tenían sangrados regulares, ¿no? O decían tener ciclos regulares. Y el 23%, son muy poquitas igual, pero 23 de 206 es bastante, tenían ciclos con una disfunción ovulatoria que estaba como escondida porque el sangrado era regular. Entonces, como el sangrado es regular, estaba todo bien, pero en realidad estaban teniendo fases foliculares muy largas y lúteas cortas que daban un ciclo de 28, pero con una deficiencia de progesterona, o estaban teniendo sangrados que no son producto del final del ciclo. Esto quizás a mucha gente le cuesta un poco entender, pero no todos los sangrados que vemos son menstruación, son el resultado del ciclo. A veces podemos tener sangrados en el medio de la primera fase del ciclo, antes de ovular, por algún desbalance hormonal, por algún quiste, algún mioma, digamos, todos los sangrados que no son menstruación es importantísimo que se detecten y que se les encuentre una causa, o que se investigue, ¿no? Em, Así que muy interesante este pequeño estudio que, bueno, nos recuerda que el evento más importante del ciclo menstrual no es la menstruación, sino la ovulación. Ahí leí una pregunta. ¿Se puede ovular sin menstruar? Al revés. Se puede sangrar sin ovular. Si ovulas, siempre va a luego aparecer una fase lútea que si no hay fertilización ahí, va a aparecer un sangrado. Si ovulás, menstruás, pero también podés sangrar por otras causas que no son producto de la ovulación. Esto a veces cuesta un poco entenderlo. Cuando lo empezamos a ver en registros, decís, ah, esto es, esto es. Eh, ¿Conocen el método sintotérmico que, bueno, ahora está como más difundido eh, que antes? Sé que tiene un nombre medio raro, método sintotérmico, también podría tener un mejor marketing, la verdad. Es Flor, un sistema de registro del ciclo, así como para ponerlo en criollo, que no es solo registro del ciclo, registramos como lo que se llaman biomarcadores reproductivos, que son indicadores de la ovulación científicamente comprobados. La temperatura corporal basal se eleva cuando hay progesterona después de ovular. Esto se sabe hasta desde el 1800 casi, un montón de tiempo atrás. De hecho, se utilizó la temperatura basal en el desarrollo de las pastillas anticonceptivas. Si no se elevaba la temperatura, no había habido ovulación. Entonces se conoce hace un montón. La elevación térmica se corresponde a la presencia de progesterona en el cuerpo, que es una hormona que vamos a ver que solo aparece después de ovular. Y el fluido cervical y la sensación vulvar asociada es algo un poquito más nuevo, más de los 60s, 70s, del profesor Odelblad, que en la clase que viene lo vamos a ver un poquito. O les comparto ahí su paper, que está bueno, porque es lo único que conocemos de fluido cervical y de sus funciones vino de esta persona, que puso su recurso, su tiempo, su dinero para investigar esta señal que se asociaba a la ovulación, pero que él encontró que era como indispensable para la nutrición, la supervivencia de los espermatozoides, la dirección de los espermatozoides al útero. Todo esto lo hace el fluido cervical. Y después hay señales
secundarias que se llaman secundarias porque nadie se ha tomado el tiempo y el recurso para investigarlas en profundidad, no porque no sean indicadoras de la ovulación, sino que han sido menos estudiadas, que son los cambios que suceden a nivel cuello uterino, que se palpan con un dedo, y la medición de la hormona luteinizante a través de las tiritas de ovulación. Entonces, es un sistema bastante estandarizado de toma de estos biomarcadores, que ahí está como la clave también, porque todos nuestros ciclos son distintos, son orgánicos, son cambiantes, son fluidos, ¿no? Todos tenemos fluidos distintos, pero la forma que registra el método es de una forma estandarizada. Se buscan ciertas propiedades, si el chequeo del fluido cervical se hace de cierta forma, la temperatura se toma en cierto momento del día, con ciertas condiciones, se hace por la boca, aclaro, porque también se piensa que se hace vaginalmente. Se puede tomar vaginalmente si quisieras, porque lo que estamos buscando es un aumento térmico, pero es más cómodo sublingual. Entonces tiene esta forma como estandarizada de hacerse, que hace que cuando mirás la gráfica que se produce puedas empezar a buscar patrones que se repiten o no, y en base a eso tomar decisiones de salud en cuanto a ovulación, en cuanto a salud hormonal, en cuanto a salud reproductiva, decisión de si gestar o no gestar, gestión de la fertilidad. Y también es como reflejan el fluido cervical, los estrógenos, que ahí lo vamos a ver, y la temperatura basal, la progesterona, es como un monitorear cómo están mis hormonas sexuales y a lo largo del tiempo qué afecta la ovulación, qué prácticas, qué conductas, qué hábitos. Así que también está bueno que lo aprendan ustedes que están en este proceso, acá aprendiendo, para monitorear también si su salud reproductiva, ¿no? Sexual, también, y su ovulación está volviendo a una regularidad que antes no tenían o que continúa y mejora, ¿no? Entonces esto, lo que están haciendo les está haciendo bien. Eso como herramienta para monitorear en un momento de la historia en donde abrimos Instagram y hay tanta información, es re importante, les va a dar mucha como, eh, eso, como autoconfianza en ustedes, escucha corporal, hay muchos beneficios. Es muy multifacético, lo podemos usar para el registro de la salud ginecológica, se pueden detectar muchas alteraciones, inflamación cervical, infecciones vaginales, se ven en cómo se hace la gráfica. Autoestima, salud hormonal, sexualidad, anticoncepción, preconcepción más que concepción le pondría, menopausia y bueno, salud menstrual, que es algo que está empezando a ver la luz recién ahora. Y es esto, ¿no? Como el registro de la ovulación durante nuestros años fértiles es la pieza perdida para poder unir todas estas temáticas realmente. eh, Nos hace pasar de estas ideas que tenemos de nuestro ciclo, o estas cosas que leemos, o que tiene que durar 28, o que tengo que sangrar tanto, o tiene que aparecer clara de huevo, no necesariamente, como de observaciones medio subjetivas a observaciones subjetivas, o sea, objetivas, perdón, de lo que está ocurriendo en mi cuerpo, de lo que está ocurriendo en mi ciclo, de cómo es mi ciclo, ¿no? La teoría. Eso es re valioso, que a veces obviamente nos muestra que no estás ovulando, que hay una disfunción ovulatoria, como que es un bajón a veces lo que te muestra, siempre digo esto, pero no deja de ser un punto de partida muy importante para luego ir a buscar alguna terapéutica de salud o algún un diagnóstico también. Se hace día a día, entonces día a día puedo traquear cómo está mi salud, puedo predecir cuándo voy a menstruar y tomar ese día a conciencia. No podemos predecir la ovulación, la vamos a confirmar cuando ya ocurrió, unos 2, 3 días después, pero sí puedo calcular la cantidad de días de fase lútea que tengo, ciclo tras ciclo, desde que ovulé hasta que sangro, y predecir, bueno, en tales días voy a sangrar, así que no me voy a hacer no sé, esa clase que tengo programada ese día o algo como de actividad física intensa ese día, como si es que sufro dolor, ¿no? Si es que quiero, puedo como anticiparme a eso, ¿no? Hay muchas mujeres que registran el ciclo porque les duele mucho menstruar y quieren estar preparadas para ese momento, y en ese caso te sirve un montón.
Es un excelente complemento a análisis de sangre. Si son profesionales de la salud acá tomando el curso, les recomiendo muchísimo que se formen en la instrucción del método sintotérmico para sus pacientes. También lo está haciendo Judith de Saber Mujer en España. Es una instructora que también es dietista y enfermera, entonces tiene todo un enfoque de salud integrativa. El método sintotérmico puede ayudar a diagnosticar realmente un montón de cosas que quedan en silencio, que no se ven en sangre. Eh, Así que eso les sirve mucho chusmear su página si quieren. Salud vulvovaginal se ve también, la alfabetización corporal y la escucha corporal, volver a conectarnos con nuestros cuerpos, que estamos muy disociados, para prevenir el embarazo, para lograrlo más eficazmente, para cosechar la energía. Se llama Saber Mujer, saber.mujer. Y para hacerte partícipe de tus propias decisiones de salud, llevas esa información al consultorio médico luego. Ya no vas al ginecólogo sin saber bien qué te pasa. De hecho, el ginecólogo te queda chico. Necesitas un nutricionista, un endocrinólogo, un médico integrativo, porque ya sabes mucho más de tu ciclo que el ginecólogo puede saber. Así que es muy revolucionario. Y lo que medimos son estos biomarcadores reproductivos que son señales visibles, medibles, cuantificables. Les podemos poner un número en una gráfica, digamos. Esos son los que medimos para confeccionar estas gráficas que pueden ser digitales, como ven acá en esta app, o en papel, ¿sí? Pueden tener la opción de hacerlo en una app o hacerlo en papel, en un cuaderno que yo les voy a pasar. Estas hormonas que producen nuestros ovarios, en relación también en conjunto con el cerebro, pero estas hormonas ováricas afectan nuestro útero, ¿sí? Entonces se producen estos biomarcadores. La menstruación es un biomarcador de que el ciclo terminó, cayó estrógeno, cayó progesterona y se desprende ese endometrio, ¿sí? La sequedad que podemos experimentar después de menstruar, si es que la hay, esto es muy relativo, eh, va a indicar que todavía no ha subido el estrógeno, estoy todavía como en una etapa de todavía no se ha reclutado el folículo dominante y estoy ahí antes de abrir ventana de fertilidad. Al empezar la foliculogénesis, que esto lo vamos a ver ahora en un micro ratito y muy por arriba, pero al empezar el desarrollo folicular y estar cerca de la ovulación, empiezan a subir los niveles de estrógeno que se producen del ovario, ¿sí? Del folículo en crecimiento, empiezan a subir los niveles de estrógeno y ese estrógeno produce o, digamos, impacta en el cuello del útero, que es esta parte de acá, ¿sí? Y en respuesta, el cuello del útero responde sintetizando un fluido, un moco, que se llama moco cervical, que tiene como propósito prefiltrar espermatozoides mal formados, con dos colas, dos cabezas que nadan para un costado, que son la gran mayoría, ¿no? En una eyaculación. Entonces tiene como propósito prefiltrar espermatozoides mal formados y permitir el traspaso de los que sí. Y también otro rol muy importante que tiene este moco cervical es alcalinizar el canal vaginal, que en ausencia de este fluido es un medio muy hostil, inhóspito y muy ácido para el espermatozoide, ¿no? En esta sequedad que puede o no aparecer antes de menstruar o que definitivamente aparece después de ovular, el pH vaginal está muy ácido y muere cualquier microorganismo que entra en contacto con esa sequedad, no solo espermatozoides, ¿no? Es justamente parte del sistema inmune de una parte re importante del cuerpo. Entonces, el fluido cervical lo que hace es alcalinizar la vagina, cambiar el pH para que pueda potencialmente sobrevivir un espermatozoide dentro de la vagina. A medida que el estrógeno hace su cúspide, que ya le da la señal al cerebro de que hay un folículo maduro listo para romper y ovular, el, el moco cervical se torna en algo más transparente, más elástico, más resbaladizo quizás, se estira y empieza a ganar como transparencia o quizás es medio turbio, ¿sí? La función de ese fluido es transportar al espermatozoide, alargar su vida en el tracto vaginal y permitir la entrada al útero, básicamente.
Inmediatamente después de ovular caen los niveles de estrógeno, este fluido cervical deja de producirse porque ya no hay más estrógeno y empieza la subida de la progesterona que va a estimular la presencia de un moco cervical que es muy denso, muy seco, muy pegajoso y se queda sellando el orificio cervical para que no entre nada. Y aparte su acidez, ¿no? Un poco funciona así. Todo esto lo descubrió este señor Odenwald que les voy a pasar su paper. Así que el estrógeno y la progesterona afectan a nivel cuello uterino con la producción de o fluido estrogénico en la periovulación o fluido gestagénico se llama en la fase lútea después de ovular o incluso a veces antes de que se abra la ventana de fertilidad después de menstruar también aparece el fluido gestagénico ahí sellando el cuello del útero hasta que el estrógeno disuelve ese tapón. Y también tienen efectos a nivel endometrio, ¿sí? Cuando el ciclo comienza, desprendemos el endometrio, el estrógeno lo vuelve a proliferar, esta capa interna donde puede suceder la implantación, vuelve a proliferarlo, ¿sí? Y la progesterona lo llena de vasos sanguíneos y lo nutre y lo sostiene para si en esta ovulación se dio la fertilización, pueda implantarse unos 10 9 10 días después un óvulo fertilizado en el endometrio, ¿sí? Si no sucede esta implantación, esta fase lútea no dura una eternidad, dura un tiempo fijo, no más de 16 17 días, y luego se desintegra y se cae el endometrio. Como la función de la progesterona es sostener justamente el endometrio, como se disuelve este cuerpo lúteo, se cae el endometrio y sangramos, menstruamos, que es un mecanismo también de anticoncepción para que no se pueda implantar nuevamente nada, o sea, nada más. Eso en cuanto a cómo afectan el útero. Y como les contaba hace un ratito, se conoce hace mucho tiempo atrás que la temperatura corporal basal va a aumentar de 2 a 5 décimas en presencia de la progesterona. Entonces, si nosotros nos estamos tomando la temperatura todas las mañanas de manera sublingual, vamos a notar temperaturas más bajas en la fase folicular y después de ovular un aumento térmico sostenido durante toda la fase lútea. Esto junto con lo que aparece a nivel patrón de fluido, ¿sí? Que lo aprendemos a registrar, nos permite abrir y cerrar la ventana con bastante precisión, ¿sí? Seguramente este sea el biomarcador más conocido o con el que estén más familiarizadas, porque bueno, es rojo y es un fluido como muy difícil de perder de vista. Sin embargo, es el resultado de un proceso ovulatorio que se dio unos 10 a 16 días atrás. Por eso esto de que si ovulás va a aparecer una menstruación de 10 a 16 días después de esa ovulación. O sea, ahí estoy como dejando eh, en claro que desde que ovulamos hasta que menstruamos es una fase fija que no varía mucho en cantidad de días. En cambio, desde el día 1 del ciclo hasta que ovulás, que el cuerpo está madurando un folículo y ovulando, ahí va a depender de un montón de otros sistemas del cuerpo, como tu tiroides, tu salud digestiva, bueno, todo tu microbioma, tu hígado, cómo dormís, lo que comes, cómo lo metabolizás, la actividad física que haces o no haces, o eso, como periodos de descanso y de actividad. Todo eso va a impactar en la longitud de esta fase, por eso el registro de la fase folicular y cómo esta está variando es un indicador de que bueno, hay estresores por debajo que junto con síntomas y diagnósticos y estudios también y síntomas que tenemos, lo podemos más o menos ir viendo por dónde puede venir la causa de que se alargue la fase folicular. Pero es como un fruto. Del día 1 al día de ovulación va a tardar lo que tu cuerpo necesite tardar para madurar un folículo que tiene dentro un óvulo, ¿no? Hay personas que lo van a hacer en 10 días, hay personas que lo van a hacer en 14, hay personas que lo van a hacer en 25 y hay personas que quizás les va a tomar 60 días hasta que ovulan y aparece esa fase lútea y luego el sangrado. Entonces ahí tenemos las dos fases más conocidas o estas del ciclo, ¿no?
la primera fase, desde que sangramos hasta que ovulamos, se llama fase folicular porque es donde se da el desarrollo del folículo, que es esta célula que tiene dentro un óvulo inmaduro, necesita pasar por este proceso de foliculogénesis junto con las hormonas del cerebro que lo van a incentivar a crecer para madurar y ovular. Y para fabricar estrógenos también. El estrógeno ovárico es un estrógeno piola, es un estrógeno copado. No es como otros estrógenos ambientales, ¿no? A más crecimiento folicular, más estrógeno va a haber, más cerca de la ovulación voy a estar. Después de ovular, sucede la luteinización de este folículo que ahora ya no tiene más nada dentro, se transforma en esta glándula temporal que antes no producía progesterona y ahora va a empezar a producir progesterona. También hay un pico de progesterona antes de ovular, que es muy interesante. Eh, y bueno, entramos en la fase lútea del ciclo, que es una fase fija, como les decía, ¿no? De 10 a 16 días y va a aparecer luego la menstruación. Esto nos da estas curvas tan famosas del ciclo menstrual. Acá faltan las hormonas del cerebro, que son, de hecho, la menstruación, la ovulación es un evento que tiene su origen en el cerebro. Por eso también hay que ver no solo ovarios, hay que ver todo el eje y el cerebro también. El tiempo de ovulación, ¿no? Si la fase folicular varía y la lútea es fija, entonces cuando se da la ovulación va a ser lo que va a dictar la longitud de todo el ciclo. Si alguna vez notaron que su menstruación se adelantó o se atrasó, en realidad lo que pasó es que se adelantó o se atrasó la ovulación, luego apareció la fase lútea fija y ese sangrado. ¿Sí? Lo que tiende a tener variabilidad y le da la longitud al ciclo es la primera fase del ciclo, la fase folicular. Una breve explicación de cómo sucede la foliculogénesis, que esto por ahí lo podemos ver en otro encuentro o en conjunto con sus registros porque se ve esto en las gráficas. Esta parte de desarrollo folicular, nosotros ya nacemos con todos los folículos, que son estos primordiales, que vamos a ovular en nuestra vida. Aunque también he escuchado que ahora eso se está como desafiando esa idea de que no sé si nacemos con todos los folículos, pero es como lo que más se conoce, ¿no? Nacemos con todos estos folículos que vamos a madurar en la vida, que en realidad vamos a madurar muchísimos menos de los que con los que nacemos. La gran mayoría se van a atreciar o atrofiar y se van a reabsorber y nunca van a llegar a ningún estadio, pero nacemos con todos esos folículos primordiales cuando ya somos como bebés dentro de la panza de nuestras madres. Y acá viene un poco también el nexo generacional, cuando vos eras un folículo primordial en el ovario de tu madre, dentro de la panza de tu abuela, bueno, el metabolismo de tu abuela y cómo ella se alimentaba y sus hábitos impactó en los folículos primordiales de tu mamá y comparten un poco de data metabólica, ¿no? Y bueno, está bueno como conocer a mi abuela paterna, cómo eran sus hábitos, cómo era su vida, porque tuvo un impacto también en mí. Es impresionante, sí, es muy loco. Em, pero bueno, nacemos con todos estos folículos, ¿no? Hasta la pubertad quedan así. De hecho, van así como entre primario y secundario. No necesitan de las hormonas del cerebro para hacer este crecimiento, pero no pasan más de ahí, no hay ovulaciones. Este eje cerebro-ovarios tarda como sus 12, 13 años en madurar y comunicar, ¿no? Entre sí las partes, y cuando empieza la comunicación también tarda unos meses, añitos en regularizarse esa comunicación. Por eso es normal en la transición de la infancia a la adolescencia pasar por esto que veíamos del continuo ovárico, ¿no? Como unos ciclos anovulatorios primero, después fase lútea corta, después TUC se establece. Y monitorear ese proceso sería importante, ¿no? De que se establezca la ovulación regular. Pero hasta la pubertad no suceden ovulaciones. El ovario está como en esta, de primordial a secundario, ¿no? En la pubertad empieza como el cerebro, hay toda una maduración en todos los aspectos, y el cerebro se sensibiliza a que no hay hormonas sexuales. Entonces empieza a comunicarse con el ovario en forma de hormona FSH,
que es una hormona que, como su nombre lo indica, folículo estimulante, ¿sí? FSH, por sus siglas en inglés. Lo que hace esta hormona es, de estos folículos que estaban acá en este estadio, tuc, reclutar al que responda a ella, básicamente. O sea, tiene que tener sus receptores de FSH, ¿no? Para responder a esta oleada de FSH del cerebro. Y lo que hace esta hormona, aparte de reclutar ese que responde, es la formación de esta cavidad antral, esto que ven acá que es más como rosita y que acá se pone grande. Esa es la cavidad antral, que es todo líquido folicular que nutre al óvulo que está inmaduro todavía, lo hace madurar, ¿no? Este líquido folicular tiene vitamina D, tiene zinc, tienes melatonina, hay un montón de nutrientes acá, claves esenciales para la maduración folicular y para que también el folículo desarrolle sus receptores de hormona luteinizante, que va a ser una que va a venir y producir esto, la ovulación, ¿sí? Luteinizante es la que produce la ovulación. Pero estábamos acá, en FSH. FSH recluta un folículo dominante y empieza a madurar a toda la cavidad antral con el traspaso de este folículo de terciario a maduro a ovulatorio. Se empieza a producir de la membrana del folículo, o sea, sale del ovario, estrógeno, ¿sí? Estradiol en realidad, estrógenos ováricos, ¿sí? Acá es donde nosotras empezamos a sentir, bueno, una humedad vulvar, veo fluido en el papel, algo que se llama punto de cambio, ¿no? Que ya sabemos que la FSH impactó, reclutó un folículo y este está creciendo hacia la ovulación. Si todo va bien, está emitiendo estrógeno. Entonces yo tengo señales que voy a registrar de que hay estrógeno presente, ¿sí? De que ya estoy en fase fértil también. A más estrógeno, el fluido se pone más transparente, más elástico, más acuoso, más líquido, más resbaladizo, ¿sí? Hasta que de repente desaparece ese fluido, porque sucedió esto. Se rompió el folículo, vino la luteinizante gracias a esos grandes niveles de estrógeno, luteinizó, ovuló y transformó esta glándula en el cuerpo lúteo que va a ya no producir estrógeno, su crecimiento, en realidad es un decrecimiento, sino progesterona. ¿Sí? Acá se empieza a producir progesterona, que va a sostener el endometrio para, en caso de que en esta ovulación se haya dado un encuentro, una fertilización, se pueda implantar. ¿Sí? Si no sucede la implantación, esto más de 18 días, 11 ponele, 10 es como mínimo, 10 a 17 18 días es lo que viven, ¿sí? En cambio, esto que vimos acá puede durar 14, puede durar 20, puede durar lo que dure tu fase folicular desde el primer día de sangrado hasta que confirmas ovulación. Pero es importante saber que ese folículo que ovulaste en ese ciclo viene en desarrollo hace casi 80 días que está en este estadio, ¿sí? Entonces también el trabajo de la preconcepción o si quiero mejorar mis ovulaciones va a ser un trabajo con un enfoque de todo desde que el folículo es primordial hasta que ovula, que son unos 100 días más o menos de, de metabolismo, de nutrición, de descanso, ¿no? Y 100 días, traducido más o menos a ciclo regular, son alrededor de 3 ciclos de registro. Entonces, 3 ciclos de registro es lo que se recomienda para tener un paneo de cómo está la foliculogénesis en mi ovario, qué es lo que me importa, la calidad de mis ovulaciones es lo que más importa. Al principio es normal querer ovular y después es como, bueno, pero ¿cómo es la calidad de esa ovulación? ¿Cómo está sucediendo este proceso? Eso se puede ver a través de la gráfica, a través de síntomas, analíticas y demás. Pero importante saber que la foliculogénesis es un proceso que tarda alrededor de 100 días. Y la espermatogénesis, que no la puse acá, pero también es un proceso que tarda unos 70 días. Entonces la preconcepción paterna es clave, clave para que haya buen desarrollo del espermatozoide y eso ahí también están implicados mismos nutrientes, salud metabólica, hígado,
órganos de eliminación, todo eso. La preconcepción paterna es re importante más hoy en día que se está encontrando también que muchos abortos espontáneos son producto de eso, como espermatozoides con mal material genético, por llamarlo de una manera horrenda, perdón las palabras, pero eso, como también como dificultad en la maduración del espermatozoide, ¿no? Así que eso es re importante. Después les paso un estudio también que habla de la preconcepción paterna. Este eje cerebro-ovarios es quien controla, o cerebro-testículos también puede ser, es quien controla esta fabricación de esta foliculogénesis que vimos, ¿no? Acá ven una foto de un ovario con todos los folículos primordiales ahí a los costados y fíjense que hay como maduración, estadios de maduración diversos. Está siempre así el ovario. No es que ovulamos del izquierdo y después ovulamos del derecho. Ovulamos o sea, el cerebro va a registrar la baja hormonal, manda la FSH y el ovario que tenga un folículo con sus receptores de FSH, ese es el que va a responder ante la hormona y va a ser el que ovula, ¿no? Esto puede ser en el izquierdo, en el derecho dos veces, es indistinto. Siempre estamos en diferentes estadios y de hecho la gran mayoría de ellos ni va a llegar a ovular. Nacemos como con 7 millones y ovulamos 500, alrededor de 400, 500. Así que está sucediendo lo que se llama atresia folicular todo el tiempo. Que esto se hablaba cuando hace no mucho se decía que los anticonceptivos te detenían esta atresia y eso no es verdad porque si bien no está pasando esto, porque el eje está inhibido por los anticonceptivos hormonales, sí está pasando esto, que son 70 y pico de días de desarrollo folicular primario. Entonces, y después se atresian, así que no te congelan nada. Eh, Sigue sucediendo la foliculogénesis primaria, no ovulatoria, pero sí la primaria. Entonces sigue habiendo atresia folicular. Todo esto que expliqué, que es la fisiología del ciclo, tiene una conexión directa con lo que está pasando a nivel biomarcadores. Así que después se los voy a ir explicando, pero espero que lo vayan viendo, ¿no? Para mí lo mejor es tener tu registro, hacer tu registro del ciclo y después empezar a decir, ah, esto está pasando en mi ovario, estoy en este estadio de la foliculogénesis, ya ovulé, como que podemos aprender teoría del ciclo o podemos aprender somáticamente el ciclo también, como de manera vivencial, corporal, cómo funciona mi ciclo. Eh, Porque bueno, el desarrollo folicular está directamente relacionado con los fluidos del cuerpo, ¿no? El final del ciclo, la, eso, como la disolución de lo que sería el cuerpo lúteo con el sangrado, ¿sí? La sequedad antes de que aparezca el estrógeno nuevamente es esta sequedad postmenstrual, que algunas mujeres la tienen y otras no, es súper relativo. Hay mujeres que sangran y al toque ya están produciendo fluido o que está solapado con la menstruación. Incluso así suceden los embarazos en la menstruación. Hay que ver si eso era una menstruación o un sangrado con una ovulación inminente o la producción de fluido cervical, o sea, los estrógenos empezaron muy temprano en el ciclo y se solaparon con el sangrado. ¿Sí? A más desarrollo folicular, más estrógeno y el fluido va a tender de ser algo pastoso, cremoso, medio grumoso a algo más transparente, líquido, con más carga de agua y después de repente desaparece. Es como por arte de magia no tenés más fluido y aparece un aumento térmico. Ahí confirmas que efectivamente en ese pico de estrógeno se dio una ovulación. Entonces esto lo vamos a ver, porque vemos en correlación al fluido un aumento térmico sostenido hasta el final. O sea, fluidos y temperatura son indicadores de estas dos hormonas ováricas. Es una manera de ponerle subtítulos, literalmente subtítulos, a tus ovarios y a las hormonas que está produciendo. Es maravilloso. Em, bueno, también es una hermosa manera de conectar con cómo estas hormonas se sienten en el cuerpo, ¿no? Como decía hace un ratito, somos como casi dos metabolismos. Erika Irusta, esta pedagoga española, decía que somos cuatro en realidad, porque la folicular tiene como su parte del sangrado, con su parte del ascenso de los estrógenos,
y la lutea tiene su parte de ascenso de progesterona y después la caída de progesterona, que es heavy para muchas que tenemos una deficiencia o un exceso estrogénico. Entonces también estas dos fases se pueden partir en cuatro y medio, que somos de estas cuatro personas. Ella lo que teoriza, ya no da más pedagogía del ciclo, pero tiene un blog que si lo quieren buscar se llama El Camino Rubí. Es hermoso como ella escribe, es muy poético porque esto, ¿no? No estás loca, tu cuerpo atraviesa momentos químicos que son menos aceptados por la sociedad. Lo que es una locura es que te pongas ese traje de mujer estrogénica en la fase lútea. O sea, no tiene sentido, vos estás en una fase de sostén, de límite, de como introspección. eh, Incluso de celebramiento, de cosecha, de lo que fue el fruto del ciclo, ¿no? Y la vivimos de una forma muy hostil, muy poco consciente también de nuestras necesidades, de nuestros límites en este momento del ciclo, en donde no estamos como la sociedad nos espera que estemos, madres, maternando siempre para afuera, siempre siendo como súper serviciales, sino que estamos más un poquito retraídas hacia adentro y lo que duele, ella lo que teoriza es que duele menstruar porque no tenemos este conocimiento, ¿no? Nos ponemos ese traje de fase folicular en el medio de la fase lútea y tu cuerpo duele. Así que es muy hermoso. También tienen su impacto psicoespiritual, por llamarlo de una manera, o arquetípico, estas hormonas que, ¿no? O dos momentos muy hormonalmente distintos que los vivimos también muy distintos, ¿no? Como la menstruación y la ovulación. Estos dos momentos que son como parte de un yin yang, ¿no? Como opuestos complementarios que también es muy hermoso hacer la analogía con las estaciones, porque es muy parecido lo que sucede adentro nuestro a lo que está sucediendo a nivel capa de la Tierra, en donde hay un momento, ¿no? de producción y un momento de descanso improductivo que es hacia adentro, que no significa que seas menos productivo, sino que estamos como en una etapa de ingeniería interna, una cosa así. Después hay momentos de salir al mundo y brillar, ¿no? Eh, y después tenemos las transiciones, desde el invierno interior, lo que sería la menstruación, hasta el verano, esa subida de estrógenos que seguro la han sentido como de la cueva menstrual a tipo, tengo ganas de hacer un millón de cosas. Eso es un exceso estrogénico, primero y como mucha testosterona, pero también es la subida de los estrógenos, está yendo hacia una nueva ovulación. ¿Cómo voy a planificar mi ciclo con estas hormonas que, ¿no? presentes? Yo siempre pongo el ejemplo, quienes están alumnas acá, que en esta fase me anoto en todos los cursos, todos los talleres, todo, diseño mil propuestas y en esta fase, que es la fase de, bueno, hacete cargo de todo lo todo lo que creaste, no puedo sostenerlo. Tengo que empezar a abandonar, me autoflagelo, me trato re mal, y nada, eso, como que después de como cientos ciclos registrados, empiezo a darme cuenta que, me estoy quemando porque tengo como un exceso estrogénico, estoy como haciendo un montón, así que mejor como priorizar otras cosas que me den bienestar para llegar a esta fase un poco más tranquila, con más paz mental, con más equilibrio, ¿no? Es muy hermosa la analogía que sucede con nuestros ciclos y los ciclos de afuera, ciclos más grandes que nos contienen. Esto es de un libro de Macy Hill muy hermoso que habla de que no todas tenemos las mismas estaciones dentro. Por ejemplo, esto que decía yo, ¿no? Alguien que tiene mucho estrógeno va a tener una transición hacia el verano muy intensa, quizás larga, quien tenga tipo SOP, endometriosis, ¿no? Entonces hay que, bueno, con más razón, ¿no? Registrar y tratar de anticiparte a tus necesidades, cuidarte, límites, ¿no? Contención, darte lo que necesitas, prepararte para, con conciencia cada ciclo. O al revés, ¿no? Alguien que tiene sangrados muy abundantes, muy largos, muy tediosos y fases lúteas también muy largas y una tendencia a irnos muy al inframundo, ¿no? Por ahí aprovechar esos momentos de actividad hormonal para prepararnos para estos momentos y poder
no irnos tan al fondo, ¿no? Todo eso es la conciencia menstrual que empieza a nacer de vos cuando empezás a tener contacto con tu ovulación, con tus ciclos. Empezás a cosechar todo ese conocimiento que es para vos, es propio, pero es muy rico. Y tiene esto, ¿no? Como decía hace un rato, la correlación con los biomarcadores tiene una correlación directa con lo que está pasando a nivel ovárico y también, bueno, cerebro, ¿no? La cantidad de sangrado, si vino después de una ovulación confirmada, sé que hubo suficiencia hormonal, entonces la evolución de los estrógenos la voy a ver reflejada en el patrón de fluido cervical. Y también indirectamente veo cuándo impactó la FSH, que es cuando aparece el estrógeno por primera vez. Ya sé que la FSH, listo, como que está incentivando la maduración de un folículo. ¿Y qué tan sensible es el folículo a la luteinizante? Esto es lo que pasa en SOP, por ejemplo, ¿no? Que el folículo como que no responde a la señal de la luteinizante que está presente y elevada un largo tiempo. Todo esto se ve también a través del registro. La salud del cuerpo lúteo y la síntesis de progesterona lo voy a ver en la curva de temperaturas y también en la sequedad del moco cervical después de ovular. Y los cambios a nivel altura, apertura del nivel del cuello uterino que se pueden palpar con los dedos son muy fieles también a la llegada del estrógeno y a la retirada del estrógeno luego. Así que tiene una correlación. Si hacemos revisiones más adelante, vamos a siempre traer esto de lo fisiológico, lo que está pasando adentro y lo que está pasando en mi registro, que es para poder vincularlo y entender a nuestro cuerpo, que no está haciendo, no está loco, no se está volviendo loco ni nos quiere matar, está simplemente tratando de estar en balance, de mantenerte con vida, siempre haciendo lo mejor. Por ahí están en este camino de, no sé, cambios alimenticios, empezar a entrenar, empezar a tomar ciertas plantas, suplementos, y están como consumiendo un anticonceptivo hormonal o tienen colocado un DIU, o toman pastillas, ¿no? Y están así como en esa, a punto de dar ese salto, pero ¿qué onda lo anticonceptivo también, ¿no? Y si le preguntaron a una ginecóloga o un ginecólogo por opciones no hormonales, les haya hablado seguramente del DIU de cobre, del preservativo, o si es como un ginecólogo o una ginecóloga muy informada sobre el diafragma, ¿no? Pero no hay mención nunca de estos métodos como el sintotérmico, el método de Billings. El sintotérmico tiene varias variantes, también es el más conocido ahora, pero hay varios de estos métodos de gestión de la fertilidad, de reconocimiento de la fertilidad se llaman, que pueden usarse como método anticonceptivo, pero también para todo esto que venimos hablando, ¿no? Eh, y pueden usarse justamente como método anticonceptivo porque nosotras no somos fértiles todo el ciclo. Sería como un montón para el cuerpo estar siempre disponible para un embarazo. Eh, es un poco lo que explica Sarah Hill en este libro que les mandaba la foto por el grupo el otro día, que al contrario de lo que solemos creer o lo que fuimos también criadas a creer, ¿no? Desde que tenemos sí, menstruaciones, que nos podemos quedar embarazadas en todo momento, que en cualquier momento del ciclo puede terminar en un embarazo, esto falta como un pedazo de información ahí que es en la ventana fértil, sí, cuando hay fluido cervical presente y el óvulo está disponible, ahí sí, siempre que tengamos relaciones sexuales en ese momento hay un potencial de embarazo. Pero no en todo el ciclo, sería como un derroche metabólico y energético del cuerpo, todo el tiempo estar listo ovulando constantemente. El cuerpo está, de hecho, por el costo metabólico y esto biológico que significa para el cuerpo, hay solo una breve ventana que se abre y si no se da la fertilización ahí se cierra y chau. Y se desprende el endometrio. El desprendimiento del endometrio también es producto de que no se implante nada más. O sea, el cuerpo tiene un montón de mecanismos anticonceptivos, empezando por el fluido cervical, y que en ausencia de el espermatozoide va a morir. Y siguiendo porque el óvulo vive de 12 a 24 horas, nada más. Está, de hecho, más disponible para ser fertilizado, sale del ovario, lo succiona la trompa y está 24 horas más tirando a 12 que 24. Eh,
Entonces eso es como un breve momento. Nuestra fertilidad como mujeres que ovulamos es, ¡tuc!, está disponible 12-24 horas. Lo que alarga estas 12-24 horas a lo que se llama ventana fértil biológica es la presencia de este fluido que se produce antes de ovular, que le puede alargar la vida al espermatozoide de 30 minutos a 3, 5, 7 días, que es una exageración, pero lo citan algunas bibliografías. Es más tirando a 3 lo que viven los espermatozoides. Em, en condiciones muy favorables, ¿no? Entonces, si somos fértiles en este breve momento del ciclo y tenemos una herramienta que nos permite saber cuándo esta ventana se abre y cuándo esta ventana ya se cerró, podemos prevenir el embarazo o planificarlo para cuando yo quiera, tipo posponerlo para cuando yo quiera, de manera analógica, manual. Eso, como para no usar palabras trilladas como natural, ¿no? Pero sí es naturalmente, es una forma manual de hacer la prevención del embarazo, que es un sistema que tu cuerpo ya tiene, que vos aprendés a hackear, por no ponerle una palabra, o a conocer y a ir con, ¿no? Trabajamos con la fertilidad y con la infertilidad, y en base a ese conocimiento también tomo decisiones. ¿No? Si quiero tener relaciones sexuales en este momento, en donde está el pico de fertilidad, bueno, eh, esto está por acá, ahí se los muestro. Esta es la ventana fértil biológica que está recontra mil estudiada. Esto, ¿no? Hay riesgo en la ventana de fertilidad. ¿Qué riesgo estoy dispuesta a correr? ¿No? El riesgo que cada una está dispuesta a correr va a ser muy personal, depende, no sé, mi edad, quizás, depende si tengo acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, quizás si me arriesgo a un preservativo, ¿no? O estoy dispuesta a tomarlo, o acceso a un aborto, o estoy dispuesta a un aborto, ¿no? Como que eso va a ser el plan que cada una diseñe anticonceptivo, se va a moldar a tu vida, a tu visión, a lo que vos desees, básicamente. Pero tenemos que tener esta intención reproductiva clara de si gestamos o no gestamos en este ciclo y qué riesgos estamos dispuestos a correr eh, en la fase ovulatoria, ¿no? Esto es algo re importante a pensar en cuanto a anticoncepción, que lo tenemos enterrado debajo de blisters de pastillas. La fertilidad también es algo combinado, ¿no? Acá entra un poco la participación masculina también. La importancia de que esta información también la conozcan los varones que tienen relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Que quieren elegir paternidades más conscientes o posponer el embarazo para cuando lo deseen. Es algo que es de a dos, ¿no? También podemos practicar la anticoncepción natural sin pareja estable, pero teniendo en cuenta esta información y sabiéndola comunicar, que es un temón también. Em, Hay una mujer que hizo un par de posteos, después veo si se los comparto de la información, que vieron que bueno, se puso como muy en boga hablar del consentimiento en cuanto a la sexualidad, de decime qué te gusta, hasta cuándo, cuándo no. Y esto, bueno, medio que nos terminamos convirtiendo en robots, así. Y ella como plantea más desde la sintonía. La sintonía es como saber leer al otro, conocer sus traumas, dónde tiene capacidad de verbalizar algo que le gusta y dónde no. También hablar, ¿no? Las mujeres medio que siempre adoptamos este rol pasivo, de no decir nada, quietas, y el varón este rol activo, de tener que encarar, de tener que iniciar. Y si bien hay cosas ahí, hemos perdido un montón de riqueza y diversidad en el medio en cuanto a relación sexual, que bueno, ella propone la sintonía, que es como esto de estar en sintonía y también aceptar que la sexualidad tiene sus riesgos, ¿sí? No nos atrae la sexualidad también porque es algo pulcro, limpio y prolijo, sino que tiene todo como una sombra que nos mueve y hay un riesgo de infección, un riesgo de amor, un riesgo de vínculo, el vínculo ya es un conflicto y riesgo de embarazos también. O sea, parte de practicar la anticoncepción natural es pararme tipo en el adulto que soy y saber
que hay capacidad hay fertilidad y capacidad reproductiva en este momento y evaluar esto, ¿no? ¿Qué riesgo estoy dispuesta a correr? Todo esto lo hablamos también cuando hablamos de el método como anticonceptivo, que es un muy buen anticonceptivo, tiene una efectividad alta, pero implica también la charla, el diálogo de todas estas sutilezas que acabo de mostrar o que acabo de compartir. Porque la anticoncepción es un espectro. Al fin y al cabo es la mezcla de fluido cervical con fluido seminal. Esa es, así se logra el embarazo. Entre otras cosas, ¿no? Un endometrio saludable, también una fase lútea que dure, pero en esencia es el contacto de estos dos fluidos. Entonces, cómo no voy a poder prevenir el embarazo eh, sin también anular mi ciclo, evitando el contacto de estos dos fluidos de manera estratégica, ¿no? Conociendo mis fases y empleando, si quiero, métodos de barreras, permicidas, prácticas no penetrativas, ¿sí? Hay como un montón de opciones en el medio, desde la abstinencia hasta la esterilización, en el medio hay como toda una gama que incluso se combinan. El método sintotérmico también quedó medio asociado a parejas estables, casadas, que no usan preservativo, por ejemplo, entonces solo utilizan el método, pero hoy en día en la modernidad se usa el método sintotérmico con métodos de barrera en la ventana fértil, si se quiere tener relaciones sexuales en ese momento, o conductas sexuales no reproductivas, entonces empiezan a combinar, ¿no? O acceso a métodos de emergencia también, que no son, nadie quiere tomar un anticonceptivo de emergencia, pero existe ese recurso y con el registro del ciclo sabes si es necesario, si no es necesario, cuántas acá se han tomado, como yo, empiezo yo, un anticonceptivo de emergencia sin saber si realmente era necesario, ¿no? Eso es como también falta siempre como el registro de la ovulación, el registro del ciclo para terminar de cerrar lo que es salud reproductiva, ¿no? Y bueno, esta frase es de Bárbara Simon, una activista, que me olvidé de ponerla así como citarla, pero necesitamos mejores razones para tener hijos que no saber cómo prevenirlos. Es fuerte, pero también creo que habla de esta ausencia de conocimiento, ¿no? De este conocimiento que no tenemos, que hemos perdido, que no ha sido investigado, que no ha sido desempolvado y traído a la modernidad de la gestión de la fertilidad, ¿no? De que cada una sea soberana de su sexualidad, de su fertilidad y que pueda decidir a conciencia lo que sea que eso sea, cuándo maternar, ¿no? No que sea por accidente ni no planificado, sino una decisión a conciencia, sabiendo lo que eso implica. Eso también implica hablar con madres, ¿no? Hablar con las madres y todo este lado no romantizado de la maternidad. Em, pero bueno, también abre un poco el campo, ¿no? Para lo que es la preconcepción, la preparación del embarazo, que, como siempre digo, es muy necesaria. No sé si conocen si la ventana fértil es tan estrecha. Ahí vamos a preguntas. Este es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales, o sea, inhiben la comunicación cerebro-ovarios, obvio que previenen el embarazo, sí, porque estás como dejando de ovular, pero también, como dice Sarah Hill en su libro, ¿no? Es como tirar una bomba atómica en una casa con la intención de apagar una vela. Obvio que vas a apagar una vela, pero va a ser tan poco preciso que va a generar un destrozo alrededor también. Eso es un poco también lo que hacen los anticonceptivos hormonales. Sí previenen los embarazos, en ese fin cumplen, pero también previenen una digestión fluida, como previenen un montón de otras cosas a nivel fisiológico que son necesarias para vos. En esencia, es una gran dosis de progesterona que tomamos diariamente. Diariamente tomamos esta cantidad de progesterona. Entonces tu cerebro recibe una gran cantidad de progesterona sintética y dice, bueno, listo, me quedo acá, estamos en fase lútea, ¿no? En fase de progesterona. Entonces no manda la FSH, ni tampoco hay este pico estrogénico porque no hay FSH, y no viene la luteinizante porque ¿para qué va a venir si no hay ningún óvulo disponible, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de acción principal, cómo inhiben la ovulación los anticonceptivos hormonales.
También les han puesto un poquito de estrógeno, que es lo que prolifera un poco el endometrio. Las primeras pastillas no tenían estrógenos y eran muy dañinas, y después se les puso una gran cantidad de estrógeno y también fueron bastante dañinas. Y bueno, vieron que hay de primera generación, de segunda, de tercera, hay muchos tipos, hay con estrógenos, sin estrógenos. Todo eso es para tratar de que su acción, cuando se metan en el receptor sean más precisas, porque son una droga, un mecanismo anticonceptivo hormonal bastante poco preciso, que se mete a veces en receptores de otras hormonas como testosterona y demás, y generan esos efectos que algunas tienen todos y otras no tienen nada, ¿no? Pero también son hormonas poco precisas. Esto me parece interesante compartirlos a ustedes, especialmente quienes han tomado anticonceptivos orales muchos años de su vida. Tengan en cuenta que generan, o sea, como por la farmacodinámica de la pastilla, te va a depletar de ciertos nutrientes que al dejar la pastilla o el anticonceptivo hormonal también, pero en este caso está hablando de anticonceptivos orales, eh, no vuelven a niveles óptimos por sí solos, sino que hay que, bueno, volver a introducirlos en la alimentación, en la dieta. Eh, Eso es muy interesante. Esta revisión de la literatura muestra un poco las deficiencias asociadas a la toma de anticonceptivos orales y sus síntomas, como la deficiencia de B12, a la formación de coágulos en el cuerpo, que es como el efecto adverso más grave que puede ocurrir, que se te forme un coágulo muy grande y que bloquee alguna vena arteria importante. Y también, bueno, deficiencias de zinc con la caída de pelo. Hay varios, está bueno, después se los linkeo porque vincula deficiencias con algunos síntomas para poder estar atenta, ¿no? Estos del libro de Lisa Hendricks-Ochak, es una instructora también de Estados Unidos, del método, que sugiere que que se traten de la misma forma que los cigarrillos en aquella época. De hecho, sucedió algo muy parecido. Las pastillas al principio no, no fueron muy bien recibidas por el público, digamos. Y tuvo que haber, hay un marketing muy fuerte para que sean aceptadas, para que sean usadas a gran escala. Y sucedió algo muy parecido a lo que sucedió con los cigarrillos. Yo siempre en esta diapositiva les recomiendo que vean la serie Mad Men, que ahí se ve como, bueno, el cigarrillo fue como introducido en la sociedad, aceptado, hasta que ya como que no podían tapar más la evidencia de que causaba cáncer, eh, y tuvieron que poner el black box warning en las cajitas. Y al día de hoy todos sabemos los riesgos a los que nos exponemos cuando compramos una caja de cigarrillos, porque justamente sucedió esto, que es lo que proponen muchas personas que suceda con los anticonceptivos hormonales, para que estemos al tanto de, bueno, los riesgos que podemos llegar a correr y elegirlos así, un poco más a conciencia, ¿no? Es muy alto el número de usuarias por razones que no son anticonceptivas, sino que son causas fisiológicas de disfunción ovulatoria o regularidad en el ciclo. Y como dice Laura Briden, todo este modelo actual en salud de la mujer, que es como, es lo mejorcito, es lo más tecnológico, es lo más nuevo que nos pueden ofrecer, la supresión de la ovulación para el manejo de síntomas. Todo eso haría que se derrumbe si se empieza a aceptar que necesitamos ovular, que el cuerpo necesita y espera ovular, no solo para tener bebés, sino para fabricar progesterona. Está mi perro ladrando ahí. Bueno, nos metemos un poquito ya en lo que sería el cierre de la clase. Esto lo vamos a ir viendo en las revisiones también, pero quería darles un pantallazo. Estas son las cositas a tener en cuenta si queremos evaluar la salud de nuestro ciclo. Si no tenemos registro, bueno, cuánto duró mis últimos 6 ciclos, mis últimos 12 ciclos, va a ser un datazo para mí y para ustedes también. Si están registrando ovulación, bueno, si esa ovulación está siendo irregular, lo podemos ver a través del día pico, el día del aumento térmico, cuántos días de fase lútea vemos por fluido y por temperatura, cuánto es folicular en relación a la lútea, si hay manchados, si hay sangrados intermenstruales, si hay dolor también, esos son todos parámetros de salud.
Esto es lo que se considera un ciclo fisiológico, que lo vamos a volver a ver en las demás clases, especialmente en las revisiones, siempre lo vamos a tener presente porque hay parámetros de lo que se considera fisiológico, por no decir sano, pero sí hay parámetros y estos son los que conocemos, ¿sí? ¿Cuánto me alejo de estos parámetros y cuánto estoy así como en esta regularidad, ¿no? Y algunos ejemplos de cómo se ven estas alteraciones o cómo podemos utilizar la gráfica un poco para entender cómo está haciendo la maduración folicular, la foliculogénesis, ¿no? Que es lo que en última instancia queremos ver, cómo es la calidad de esa ovulación y si está haciendo regular ciclo tras ciclo. Se ve a través de el patrón de fluido, que lo vamos a aprender a registrar así o así. Acá hay unos ejemplos de alumnas de sus gráficas, ¿sí? Cómo queda. Estos son casi todos sus primeros y segundos ciclos, así que sos muy capaz de hacer esto, lo ves y si te parece chino, sos re capaz, es muy sencillo y se puede llevar a cabo. También se puede hacer en una app. Acá vemos, ¿no? Ventana fértil, ventana más fértil dentro de la ventana fértil, fase lútea, fase folicular. Registramos síntomas también. Acá hay un ciclo en donde hubo como dos intentos de ovulación previo a que suceda la ovulación. Muy normal, si hay SOP, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, podemos ver ese tipo de ciclos o se puede identificar a través de la gráfica también, empezar a sospechar por ahí, ¿no? Acá vemos un ciclo también largo en donde la ovulación ocurrió recién por acá y hubo un sangrado intermenstrual. Ahí es donde no todos los sangrados son menstruación, ¿sí? Al haber estrógenos, ¿sí? Obvio que hay proliferación del endometrio. Por alguna causa, eso se desestabilizó y se liberó, ¿sí? Hay que encontrar la causa. Ahí está bueno tener profesionales como Ali que van a las raíces de las cosas, ¿no? Acá hay un ciclo donde no hay ovulación, por ejemplo. Vemos el patrón de estrógeno, pero nunca hay un aumento térmico sostenido. Este sangrado que apareció acá es parte de este mismo ciclo, parte de esta misma fase, ¿sí? Y está inminente la ovulación todavía. Es un sangrado recontra fértil en cuanto a fertilidad. Siempre cuando hacemos revisiones hacemos aspectos de salud y también hablamos de fertilidad. Acá hay otro ciclo en donde no hay ovulación. También puede pasar que veamos el aumento térmico por la ovulación, pero no veamos nada en el fluido. Ahí podemos empezar a sospechar causas locales, ¿sí? Como estrógenos bajos o microbioma vaginal, eh, o bueno, quizás está dejando anticonceptivos, entonces es esperable no ver tanto fluido cervical. Todo esto lo vamos a volver a ver, por eso estoy pasando medio rápido o algo ligado a la salud de las criptas cervicales, que son esta parte del cuerpo que produce ese moco cervical, que bueno, si hay inflamación crónica, puede ser que estén afectadas. Esto lo podemos ver por estudios, por nuestros síntomas y también se puede mirar el cuello del útero. Se ve muy a simple vista si está inflamado. Las conizaciones, los legrados, los anticonceptivos hormonales, sí exacerban la producción de fluido seco, gestagénico. Entonces, cuando yo los dejo, al cérvix le cuesta un tiempito volver a generar los sensores de estrógeno, digamos, y producir fluido estrogénico otra vez. Entonces, es muy común al dejar anticonceptivos ver un ciclo así como muy seco, ¿sí? Em, Como les contaba, también se ve la sensibilidad del folículo ante la FSH, ¿no? En todo lo que es antes de que aparezca el patrón de fluido. Acá también se ve. Y cuánto tarda el folículo en responder a la luteinizante por la cantidad de fluido que denota alto estrógeno, ¿sí? Eso también lo podemos ver. Y son indicadores de eso, de exceso estrogénico, hay que ver ahí, ¿no? Miren acá. Y bueno, en la fase lútea también se puede evaluar todo lo que es la progesterona a través de la fase lútea, que dure de 13 a 15,
que aparezca después de un día pico, que haya ausencia de fluido transparente, elástico en la fase lútea. Todo esto lo vamos a ver en las revisiones, pero se los quería mostrar ahora para que vean más o menos toda la info que se puede sacar, especialmente quienes son ahí profesionales de la salud, toda la info que se puede sacar del registro conjunto con otros estudios y síntomas de la paciente. Acá vemos ciclos en donde la duración es 23, ¿sí? O 24, no por ahí, sí, 24, pero la folicular son 16 días de esos 24, o sea, mucho estrógeno en relación a poca progesterona, ¿no? Acá vemos otros. Son 16 días de folicular y 8 de lútea. Entonces ahí ya va a haber síntomas de deficiencia de progesterona, va a haber malestar, fase premenstrual, todo eso. Y bueno, se abordan viniendo a estos espacios básicamente y registrando el ciclo. Bueno, materiales para quienes quieran comenzar con el registro de biomarcadores en nuestro próximo encuentro. Yo les voy a mandar este cuaderno digitalmente, lo pueden imprimir o yo los vendo también. Si lo quieren y si no, se imprimen en digital. Y es una app que es paga, sí, pero te permite una prueba gratuita durante 3 meses. ¿Me están escuchando? Ahora sí, pero la imagen se cortó. Ahí esperamos que se le cortó un poquito a Caro. A ver, a ver, a ver. Sí, cuando estabas nombrando la app, ahí volví a grabar. Ah, bueno, no fue tanto entonces. La app les decía que es paga, pero es la mejor para registrar biomarcadores sin que te haga ninguna interpretación, ninguna predicción ni nada. Es totalmente manual y está diseñada por instructoras y usuarias del método, así que es la mejor que existe en el mercado para registrar con el método sintotérmico. Y es paga porque obvio que nadie puso un peso para el desarrollo de de los métodos que te dan soberanía y hay muy poco financiamiento, porque hay poco incentivo económico, así que es una paga, que no vende tus datos, encriptada, todo eso. Así que pueden registrar en papel o pueden registrar en una app. Eso va a ser muy personal. Lo que sí les recomiendo es que elijan una vía y vayan con esa, que no traten de hacer las dos porque puede entorpecer ahora el proceso de aprendizaje. Después cuando ya lo tengan en claro y sepan bien el método, ahí pueden hacer las dos en simultáneo si quieren, pero elijan una forma de registrar que más les guste y vayan con esa. En cuanto a termómetro, no hace falta que sea basal, y lo menciono porque acá en Argentina están bastante agotados, o si alguien los trae de afuera, los revende, pero no se consiguen acá de nacionales, ¿no? Termómetros, de hecho, no hay marca de termómetro nacional, me parece. Así que puede ser un termómetro común. El aumento térmico es de 2 a 5 décimas, entonces se ve con un termómetro normal que no tiene dos numeritos después del punto, ¿sí? Em, de vidrio o digital. Yo les recomiendo digital porque la toma se hace a la mañana al despertar y a veces puede ser que nos quedemos dormidas, entonces el sonidito que hace el digital ayuda. Si van a registrar en papel, necesitamos lápices de colores rojo, azul, celeste, gris y amarillo. Y las tiritas de LH, si quieren, esto es si tenemos ciclos muy irregulares o si estamos buscando embarazo o sabemos que vamos a querer buscar embarazo en unos ciclos, les recomiendo que las compren. Si no,
podemos esperar hasta que sean necesarias. Eh, y también se consiguen por Mercado Libre y esas plataformas porque vienen de afuera. Y después, bueno, ya terminando algunas cositas, ¿no? Como que yo siento que deberían estar en el botiquín de toda mujer, productos de gestión menstrual compatibles con el cuerpo, que lo mejor para mí personalmente, es la tela, las bombachas, las toallitas de tela, la copa en algunas circunstancias, que no haya infección o que no haya como eso, propensión a infecciones, porque genera como un sello al vacío, pero sí, si tengo sangrados muy abundantes va a ser lo mejor para gestionar esa quizás incomodidad, ¿no? Algo compatible con el cuerpo, no tampones, no toallitas descartables que pueden llegar a afectar el microbioma vaginal y por ende el fluido también. Mecanismos de calor, de darnos calorcito térmico, muy de la medicina china esto, la sal caliente en la bolsita de tela es un gran mecanismo para darnos calor y no generar un exceso de humedad y que nos enfríe el útero, vaporizaciones, eh, gran herramienta milenaria, vaporizaciones pélvicas y porque ya no son vaginales nomás, pélvicas también para los varones son muy buenas y con plantas, con yuyitos o con agua, agua con sal, agua con magnesio, también podemos hacer vaporizaciones así. Y espéculo, linterna y espejo para observar el cuello del útero, también opcional, pero suma un montón poder sacarle una foto al cuello del útero junto con tu registro. Eh, Aparte es muy hermoso verlo. Bueno, si quieren chusmear ahí mi propuesta, ahí me encuentran como Somos Ubia. Y si quieren utilizar esto como método anticonceptivo, sí, ahí les recomiendo como estos grupitos más chiquitos que yo armo. Acá vamos a ver todo lo que es biomarcadores y registro, pero no tanto anticoncepción, pero quiero que sepan que esto es una opción también como anticonceptivo, solo que bueno, requiere como un seguimiento mucho más cercano eh, que ofrezco en este taller, que son unos seis encuentros más un encuentro introductorio. Y bueno, gracias. Voy a dejar de compartir acá. Me Hay pasa. un par de preguntas, son poquitas igual, las otras tienen más que ver con relación a cositas que se van a ir viendo a medida que vayan registrando los ciclos, como Eh, tema miomas o también con lo que es más de los abordajes, que me parece que como queda el chat también este en texto, capaz está bueno como para sí, pasarlo a eso, a texto, y después en el grupo o en la plataforma. ujú, Y, y después también hay como de tomar pastillas y que con eso endometriosis o cosas así, que claro, igualmente sí. se va a ir chusmeando bastante, se va a ir viendo, porque después las que están en España no entienden lo que decimos, no chusmeando. Y después preguntan si el termómetro, Ujú. si pueden comprar uno común, eso ya lo Sí, uno común. dijiste. Re. Así que perfecto. Y después la marca de tiritas de LH, si hay alguna en Y esas las que especial. haya en Mercado Libre. Si las necesitan, si están como en laburo de preconcepción y si tienen ciclos irregulares y queremos ver bien dónde está la ovulación, pueden ayudar, pero también podemos esperar y agregarlas luego. Están en Mercado Libre como test de ovulación o tiras de ovulación, ese nombre. Perfecto. Y después hay una pregunta que esto pasa un montón y seguro que en tus espacios también, que tiene que ver con estar en periodo de lactancia y llevar ya un tiempo sin menstruar. Sí, Y bueno, ahí también creo que parte de lo mismo, ¿no? Habiendo un registro, seguro que por lo menos con la temperatura van a ir viendo que re, hay fase igual, no es que estamos sí. en nada. Sí, estás en una gran folicular hasta que empieza a haber señales de periovulación y tú ovulas y tenés tu primer menstruación. Está buenísimo registrar ese momento. Se empieza el registro, depende cómo sea la lactancia, mucho. Pero cuando ya, después de cierto tiempo que ya se introduce alimento y todo eso, definitivamente se empieza con el registro para detectar la primera ovulación. Así que sí pueden Perfecto. registrar. Y bueno, la última específica que dice que
le falta un ovario Ujú, por una torsión de un quiste, que decían como que se ahogó y no recibía suficiente sangre, entonces bueno, lo sacaron sí. y que con un solo ovario ovula igual, sí, ovula Sí, igual y si es todos los meses con el mismo lado, sí, 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 sí. sí, Y sí, sería sí, re, perfecto. bueno, ven, ahí es donde ustedes me sirven como escuela a mí también, porque cada una tiene ciclos y circunstancias y vidas re distintas. Esto no ha sido estudiado por la medicina y la ciencia. Cada una que registra acá en su proceso va a estar aportando a toda esa investigación que la medicina no nos ha dado. Así que sí, con un ovario, con una trompa, yo les recomiendo que registren para ver cómo son sus biomarcadores y cómo utilizar el método, cómo adaptarlo a la vida, sacarlo de este lugar medio olvidado donde está y traerlo acá al cotidiano como herramienta de salud. Y bueno, si no era la última, esto me parece importante como conclusión, Ujú. que cómo empiezan entonces a registrar esto, solo con la Bien. temperatura o en el No, vamos cuaderno a se tener explica. una, o sea, lo importante ahora es la recolección de materiales, que les mande Exacto. el cuaderno, que se lo impriman, que se bajen la app. Les voy a mandar una listita con algunas notas post esta clase para que ya estén listas para que en nuestro próximo encuentro aprendan a registrar biomarcadores, ya sea en la app o en papel, ¿sí? Ese sería el segundo paso. Perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Caro. Hermoso, súper completo. Gracias por siempre brindar con tanta abundancia todo. Así que muchas Gracias. gracias. Y ahí todas No, las no, chicas ¿para están qué? poniendo también, y los chicos, que tenemos unos cuantos, por suerte. Qué bueno, sí, no es Sí, sí, sí. necesario ustedes acá, chicos, gracias. Bueno, abrazo grande, grande y nuevamente gracias. Un besote. Gracias. Adiós.